Love, Death and Robots es una serie de antología, es decir, está compuesta por diversos episodios independientes entre sí, más allá de poder hacer una que otra referencia a otras historias de la misma serie, como sucede en Black Mirror, otra serie de antología. Es original de Netflix, lo cual hoy por hoy no es un muy buen agüero que digamos. Sus temáticas rondan la ciencia ficción, pero más dirigida a un público adulto, por sus temáticas sexuales y violencia explícita. No deja de llamar la atención que esté producida, entre otras personas, por David Fincher, lo que me hizo elevar las expectativas de la serie. Evidentemente no puedo resumir la trama como suelo hacerlo, ya que cada episodio es una historia diferente, así que pasaré de lleno a la reseña. Y a grandes rasgos no me gustó mucho, debo admitir, aunque no es del todo mala, sino más bien intrascendente o insípida, por así decirlo. Es como si hubiesen querido hacer algo similar a la ya mencionada serie Black Mirror, pero sin ganas, como una copia barata. Y esto lo digo por varios motivos. Para empezar, las historias son muy cortas, por lo que uno no llega a enganchar ni con la trama ni con los personajes. Ahora, es verdad que son cortometrajes, por lo que se supone que sean cortos, el mismo nombre lo dice, pero cuando uno tiene poco tiempo en pantalla para contar una historia, debiese saber usar dicho factor a su favor, cosa que no hacen en la mayoría de los episodios, en los que uno no engancha y el clímax pasa sin pena ni gloria, generando historias bastante planas. De hecho, en algunos episodios da la sensación que el capítulo en sí es el clímax de una historia más larga que no vemos en pantalla. El ejemplo más claro es Punto Ciego. El cortometraje en sí hubiese servido como el clímax de un largometraje o una película, y este clímax hubiese tenido mucho más sentido, ya que el espectador hubiese generado más empatía o más cariño con los personajes. Pero como no sabemos nada de los personajes antes de ver el cortometraje, cuando van falleciendo, van teniendo accidentes, como que en verdad nos chupa un huevo. Y esto también se puede ver en los cortos Vendrá por tu alma o Testigo. Pero también pasa en la historia Más allá de la grieta, donde parece que todo es una excusa para mostrar una escena de sexo que tampoco venía mucho al caso y darle un final retorcido. Hablando de finales retorcidos, en lo particular debo admitir que me gustan mucho este tipo de finales, ya que normalmente implican un plot twist que me deja pensando y nos dan ganas de ver la historia de nuevo, ya que la resignifican. Este efecto lo podemos ver en varias historias de Black Mirror, donde los capítulos son más extensos y por lo general la tensión, el suspenso y la intriga se va construyendo lenta y progresivamente, haciendo que a uno le den ganas de llegar a la resolución lo antes posible. Dos buenos ejemplos son los capítulos Cállate Baila y Han de DJ. Sin embargo, en esta serie no siempre pasa eso, ya que al contar las historias a la rápida, el final inesperado es más bien intrascendente, como que en verdad no nos importa o no nos afecta mucho, como por ejemplo en los capítulos Mutante, Hielo o en el que más se nota, en Trajes, donde al final nos damos cuenta que la historia no sucedía en el planeta Tierra como se nos sugiere, sino que en colonias puestas en otro planeta. Este detalle que se revela al final del capítulo, en qué cambia todo lo que vimos antes, o en qué afecta. En verdad no mucho, incluso podríamos sacar este final y no cambiaría absolutamente nada de lo que vimos antes. Pasando a otro punto, pero siguiendo con las comparaciones, Love, Death and Robots toca temas similares a los de Black Mirror, pero va más allá, volviéndose mucho más desopilante y loco. El concepto me parece interesante, ya que da carta abierta a tratar temas como viajes en el tiempo, clones, mutantes, viajes interespaciales, mundos paralelos y cualquier locura que se les ocurra. Mi gran pero con esta serie es que, como les adelanté, las historias no están bien desarrolladas. Entonces, por más interesante que sean las temáticas, al final da la sensación que no te cuentan una historia como tal, sino que se limitan a sugerir un concepto el que no explotan del todo, como es el caso de La Era del Hielo, Necesito una mano o El albino en el desierto. Una de las pocas cosas buenas de este formato de historias que sean tan cortas es que uno puede ver todos los capítulos en una tarde y entretenerse comentando las temáticas, aunque el contrapunto es que hay muchos episodios completamente intrascendentes, que están ahí porque sí y que no aportan en absolutamente nada, como El yogur que conquistó el mundo, Noche de pesca, Historias alternativas o 13 El número de la suerte. Pero la que se lleva el premio a historias intrascendentes es Refugio. No te explican nada, uno no sabe en qué contexto se desarrolla la historia, los flashbacks no aportan en nada y tampoco se justifican. Y tampoco, y lo que me parece más garrafal, es que no sabemos quién es el personaje ni por qué debería interesarnos si sobrevive o no.
Pero bueno, no todo es tan denso, y la serie también le da espacio al sentido del humor. Y estos cortos en particular sí están bien logrados, ya que cumplen con su objetivo de ser hilarantes, como sucede en Tres Robots. Este es uno de los capítulos que funcionan como cortometraje, ya que usan bien el poco tiempo en pantalla. Las incógnitas sobre qué sucedió con la raza humana se usa bien, ya que los robots tampoco saben lo que pasó con la raza humana y se pasan todo el tiempo elucubrando teorías que resultan sumamente divertidas. Además, todo el episodio tiene este clima satírico y de poca solemnidad, y también funciona muy bien como introducción al alocado mundo de la serie. Y a este tipo de capítulos humorísticos le podemos sumar el vertedero y el servicio al cliente automatizado. Y ya pasando a las cosas que sí me gustaron, porque sí, igual hay cosas buenas, tenemos los capítulos más filosóficos. En esta subcategoría hay solamente dos. El primero es El gigante ahogado, un relato que se centra en lo metafórico. Se supone que el gigante debiese representar algo, pero nunca entendí bien qué. Tal vez el problema fue mío. Creo que fue una manera de dejar un punto claro respecto a la sociedad en que vivimos y cómo destruimos todo lo nuevo. Pero todo es muy etéreo, o por lo menos para mí no quedó muy claro. El otro, y este sí que me gustó, es Piezas Únicas, y este podría estar catalogado uno de los mejores episodios de toda la serie. Primero por la estética de los dibujos, por la narrativa atrapante y sobre todo por el mensaje de fondo, los cuestionamientos sobre la búsqueda del propósito de la vida. Creo que tiene un mensaje o un fondo filosófico muy potente y condensa demasiadas cosas en poco tiempo con una narrativa atrapante. Así que este podría ser uno de mis capítulos favoritos. Otro de los aciertos de la serie, y que dejé al final a propósito, es en la parte audiovisual. Los efectos están muy bien hechos en términos generales. La mayoría usan este tipo que no sé cómo se llama, pero que se asemeja a la cinemática de los videojuegos, lo que genera una atmósfera particular de aventura y acción. Creo que fue una buena decisión para darle más realismo a los seres fantásticos de la serie. De haberlo hecho con actores reales, se habría notado mucho la diferencia entre los actores y los monstruos generados por CGI, lo que habría matado la experiencia. Esto lo comento ahora porque los capítulos que más me gustaron fueron los que juntaron y equilibraron todas estas características. Temas interesantes, conflicto atrapante y buena estética. Y en orden cronológico sería La ventaja de Sony. Esta historia es buena, ya que lleva la ciencia ficción mucho más allá, empuja la imaginación a niveles desopilantes. Además, es una de las pocas que mezcla bien la ciencia ficción con un conflicto interesante, y al final cumple su función de generar un plot twist que nos hace resignificar todo el capítulo. Es decir, que después de ver el final, si volvemos a ver el capítulo, todo va a tener un significado diferente, o lo vamos a ver con otros ojos. La guerra secreta. Este pelea el primer lugar junto con Piezas Únicas como los mejores episodios de la serie, tanto por los efectos especiales como por la temática que trata y el desarrollo de esta guerra con los extraños animales. Además, la atmósfera bélica está muy bien lograda. Con todo, me quedé con gusto a poco. La historia es tan corta que uno no logra empatizar con los personajes y eso hace que el final pierda un poco de fuerza o impacto. Habría sido mucho mejor darle más tiempo a esta historia en particular o dividirla en 2 capítulos, porque como les digo, el hecho de que uno no logre conocer tanto a los personajes le quita fuerza. Buena cacería. Esta historia es interesante tanto en la trama como en la estética. Y también me gustó esta contraposición entre el Oriente mágico versus el Occidente invasor y tecnológico. Si bien el conflicto como tal aparece en el tercio final de la historia, lo que la debilita un poco, la ambientación está muy bien lograda y la narrativa es atrapante, lo que no hace que la tensión decaiga o no hace que el espectador se aburra. Es decir, te mantiene interesado, a pesar de que el conflicto lo batean para el final. Respuesta evolutiva. También tiene una estética llamativa, muy similar a la de Guerra Secreta y presenta un tema interesante, lo que me recordó mucho a Altered Carbon, donde las personas pueden vivir por siempre negándose a tener hijos. También me gustó esta atmósfera tétrica y oscura muy propia del cine detective de los años 20, pero obviamente con una ambientación más retrofuturista. Está muy bien lograda, pero como ya es la tónica o ya es recurrente en esta serie, tuvo muy poco tiempo en pantalla, por lo cual la historia no está bien desarrollada o no está bien trabajada. Creo que aquí se perdieron una muy buena oportunidad para explotar más la historia y hacer lo mismo que con Guerra Secreta, o hacer un capítulo mucho más largo o dividirlo en 2 capítulos distintos. La hierba alta es otro acierto, porque sabe usar el poco tiempo en pantalla a su favor.
Claro que al igual que la mayoría de la historia de esta serie quedan muchas dudas y cuestiones inconclusas, pero en esta oportunidad en particular son parte del misterio de la trama. Son cosas que nunca vamos a saber y está bien que así sea, ya que no requieren explicación, así se mantiene el misterio que hace buena la historia. Y finalizamos con el corto que compite para el mejor episodio de esta serie junto con Guerra Secreta y Piezas Únicas, que es La Visita. Este es sumamente corto, pero es un acierto, ya que toca un tema archi recontra conocidos, que es la Navidad y el viejito pascuero o Papá Noel, como le dicen en otros países, por lo que no requiere muchas más explicaciones. En este sentido, se justifica de que la historia sea tan corta. Y lo interesante es que cuenta la historia conocida, pero de una forma diferente, oscura y perturbadora, sin romper con la clásica leyenda. Es más que nada una reinterpretación bastante interesante, y me pareció un giro interesante e ingenioso, que no estamos acostumbrados a ver en películas navideñas. Y como les decía, este es uno de los pocos casos que la historia funciona bien como corto. Y bueno amigos, esa ha sido mi reseña de Love, Death and Robots. Espero que les haya gustado y háganme saber su top 3 de episodios favoritos de esta serie y también el top 3 de los peores capítulos o los que menos les gustaron. Yo repito, todavía no me decido, pero para mí lo mejor es La Visita, que es el que acabo de mencionar, Guerra Secreta y Piezas Únicas, y creo que cada uno es muy bueno dentro de su propio estilo. Así que hasta aquí nomás lo dejamos. Recuerden seguirme en Instagram, donde dentro de poco voy a estar revelando la información que les podrá interesar sobre este canal, y nos vemos la próxima semana.